Muy buenos días, amigos. Gracias por estar acá con nosotros un lunes más, compartiendo estas charlas motivacionales que para nosotros es un gusto poder llevarlas, poder compartir todos estos temas para tener una excelente semana, una semana positiva. Buenos días, don Eddie, ¿cómo está? Buenos días, Venus. Buenos días, tengan todos y todas. Estoy muy bien, Venus. Es un gusto, es un placer estar aquí con ustedes. En San Ramón la mañana es asoleada, riquísima. Diría yo que especial para comenzar un momento con una charla como la que vamos a ofrecer el día de hoy. En cuanto a lo que es el arte de la serenidad, de verdad me da gusto que estén por aquí. Ojalá que el auditorio sea bien grande. Les damos la bienvenida a todos. Adelante, Venus. Muchas gracias, don Eddie, sí, y darle gracias a Dios porque nos permitió amanecer, nos regala un nuevo día más y sobre todo poder comunicarnos con ustedes a través de nuestras redes sociales. Recordarles también nuestra página www.grupoevcr.com, donde en la sección de cursos pueden encontrar nuestra programación y en la sección del blog algunos artículos y las charlas gratuitas que hemos realizado. De igual manera, una cordial invitación a pertenecer a nuestros chats, tanto en Telegram o WhatsApp. Pueden comunicarse conmigo al 8924-7941 y con mucho gusto les incluimos. Hoy sí, como lo indicaba Don Eddie, vamos a estar con el tema de el arte de la serenidad y nos lo va a regalar el licenciado Javier Vargas Marín, quien además de ser colega de nosotros, licenciado en contaduría, es un amante de lo que es la superación personal. Buenos días, Javier, ¿cómo está? Puede activar el audio. Hola, buen día, querida Venus y estimadísimo Don Eddie. Qué alegría verlos por aquí hoy, un lunes radiante. Aquí yo miro a la izquierda, como estoy en la pura naturaleza, miro a la izquierda y hay un árbol de flores amarillas, lindísimo, y le doy gracias a Dios por eso, ¿verdad? Como uno a veces deja ir las pequeñas cosas y no las ve, ¿verdad? Muchas gracias por haberme invitado. Gracias a usted, don Javier, por estar acá con nosotros compartiendo. Adelante. Muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a conversar de un temita que de alguna manera es un tanto, tal vez podríamos usar la palabra controversial en estos tiempos, porque va muy en contra, tal vez, de lo que usualmente nos transmiten los medios. Vamos a conversar acerca de la serenidad, del arte de la serenidad. Entonces, ¿por qué hablar de un arte? ¿Por qué decir arte, arte de la serenidad? A diferencia de la ciencia, que la ciencia usted tiene un método científico donde parte de una hipótesis, sigue una serie de pasos y se da cuenta al final y emite una teoría o demuestra algo que es, ¿verdad? La diferencia con el arte es que el arte en realidad usted no lo puede probar científicamente. Es decir, nadie puede tomarla, por ejemplo, por un cuadro que me llama muchísimo la atención, aunque no le entiendo nada más allá que la firma, la Guernica de Picasso, por ejemplo. O sea, es un cuadro que usted lo ve y dice, pero ¿qué es esto, verdad? Y sin embargo es un cuadro famosísimo, hay un montón de referencias a él, era como de los icónicos del campo abstracto. ¿Por qué? Porque el arte es una creación y es una expresión del espíritu. Ese es como tal vez lo que me queda más a mí sobre lo que es el arte, una expresión del espíritu, donde expresamos aquello que está más profundo adentro. Porque tenemos dos partes, ¿verdad? Somos como el iceberg, donde esto que se ve por fuera es la punta del iceberg. Pero lo que está por dentro es lo más grande y es del iceberg justamente y de nosotros también, que es la parte de espiritual, ¿verdad? Es la parte espiritual, la que no se ve, pero que se siente y se percibe. Los que somos creyentes, en mayor o menor medida, algún día en nuestra vida hemos sentido esa parte invisible que usted dice, ¿qué pasó aquí? Porque no sé, pero lo sentí, ¿verdad? Incluso que llega hasta de alguna manera a tocarte lo físico, el plano físico. En ese sentido, la serenidad, digo que es un tema tal vez un poquito controversial, porque a cualquier persona que usted le diga, mire, para usted la serenidad en estos tiempos es algo sencillo o difícil, lo más seguro te va a decir que es un tema muy difícil,
y no deje de tener razón. ¿Por qué no deje de tener razón? Porque estamos bombardeados con la televisión 24/7, el comercio, estamos con una enorme cantidad de presiones encima. Tenemos presiones en la casa, presiones en el trabajo, tenemos presiones en la sociedad. Ya casi vienen las elecciones y no podemos estar ausentes de ese proceso. Tenemos que ser parte de, tenemos que ayudar, como andaba por ahí una campaña, a bajar el abstencionismo. Porque el problema es que si yo no soy responsable con mis derechos, voy a estarle poniendo mis derechos en manos de otro para que sea el otro el que lo use. Y entonces luego me voy a quejar porque ¿por qué pasan las cosas? ¿Okay? Porque yo no me involucro. Entonces la serenidad en tiempos que son así, bueno, tenemos una guerra allá en Europa, lamentablemente. Yo no me dejo de sorprender cómo tenía razón Malthus, hacía en el siglo XVII, si no me equivoco, por ahí, Malthus, que decía que por qué nos preocupábamos por la sobrepoblación. No hacía falta preocuparse por la sobrepoblación. ¿Y por qué no hacía falta? Porque según la teoría malthusiana, la población se iba a autorregular a sí misma a través de las plagas y las guerras, ¿verdad? Y dice usted, pero ¿cómo es posible? Mentira, ya las guerras no es un tema que nos desvele desde la caída del muro de Berlín y todo eso. No, no es cierto. Sigue sucediendo. Y las guerras siguen pasando en diferentes territorios porque a final de cuentas, y perdón que me meta tal vez un poquito en ese tema, pero a final de cuentas la guerra es una máquina comercial demasiado buena para quienes están lucrando a través de eso, para quienes hacen las armas, incluso para quienes reconstruyen el país. Después de la invasión de Irak, nadie puede dejar de lado que el país tuvo que ser reconstruido. Entonces, los contratistas que reconstruyeron el país, igual, bueno, lamentablemente. La cosa es que independientemente, todo eso que estamos viendo acerca de la violencia, de todo lo demás, El Salvador, por ejemplo, ayer nos dicen, mientras veíamos el partido, daban noticias de que El Salvador tenía una situación donde la asamblea, los diputados, dieron la ley, por decir así, de que se suspendían los derechos constitucionales, mientras se arreglaba un poco la cosa por la gran violencia de las pandillas. Eso es terrible. Cuando yo pensé en eso y que a uno le pueden suspender los derechos constitucionales, eso es como que yo ahora perfectamente pueda ir aquí al centro de mi pueblo a comprar un helado, porque soy libre de transitar por donde quiera en mi país, y eso significa que ya no tengo ese derecho. Algo tan básico, ¿verdad? Bueno, pero regresando al tema de la serenidad, que es parte de lo mismo que estamos hablando, de cómo usted logra mantener un balance emocional mientras todo lo demás a su alrededor es caos. Ajá. Sin embargo, vean qué interesante. Cuando hablamos de caos y serenidad, como que están implícitamente unidos. Es como el yin y el yang, de alguna manera, ¿verdad? Pensemos, por ejemplo, en nuestro primer instante cuando fuimos concebidos. Ese primer instante viene de un asunto de mucha fuerza, de movimiento, de expresión de vida, etc. Pero hay un instante en el que justamente un espermatozoide del montón que vienen en carrera, uno solo entra y fecunda el óvulo. Indudablemente en este momento se hace la serenidad. El óvulo sabe que ya se hizo el trabajo, el espermatozoide sabe que se hizo el trabajo, los demás saben que ya, como decimos en el campo, ni que la pulsen porque ya no pueden, ya listo, se acabó. Y entonces empieza la vida a crecer y desarrollarse en un ambiente ¿qué? En un ambiente seguro y tranquilo, que ese es el vientre. Obviamente uno escucha todos los ruidos del cuerpo de la mamá, cuando la gente habla por fuera, me imagino que uno escucha como cuando escucha a través de una pared, ¿verdad? Como un ruido, no necesariamente claro qué es lo que estás escuchando ahí, pero estás sereno y estás tranquilo. Mientras estás en aquella simbiosis con la madre, ¿verdad? Mientras están conectados casi que un solo cuerpo, pero con una sección aparte que es el bebé, pero un solo cuerpo porque se alimenta de una sola cosa, etcétera, etcétera. Y ese bebé pasa así un tiempo hasta que llega el tiempo de salir, sale. ¿Y por qué lloran los niños cuando nacen? Pues obviamente porque están saliendo de aquel ambiente calientito, seguro, etcétera,
líquido, a este ambiente seco, tal vez con frío. Esas palabras que antes le sonaban lejanas, ahora seguramente suenan fuertísimo. Y claro, el niño llora. No por nada hay que darle una nalgada por si no llora, porque usted dice, ¿cómo no va a estar llorando ante semejante cosa? Claro que tiene que llorar. Entonces, la serenidad viene a ser una especie de habilidad, llamémosle así, que no necesariamente es innata, una habilidad para usted centrarse en el momento presente, en el aquí y en el ahora. No es otra cosa más que eso. Entonces, si estamos en el trabajo y, por ejemplo, estamos bombardeados de gente, mire, yo hace un par de semanas, por razones que solo Dios sabrá, ¿verdad? Pero bueno, por las razones que fuera, yo de un pronto a otro pasé de trabajar con una persona aquí en la oficina que me ayudaba en un montón de cosas a estar solo. Y ese montón de cosas había que hacerlas y se tenían que hacer. Entonces, ¿qué podía hacer yo? Lo primero era desesperarme y ponerme a llorar. Aquí tengo unos sillones lindísimos que los uso para una siesta, y en lugar de la siesta, ponerme a llorar ahí, golpear las almohadas y pegar 4 gritos y desesperarme. Pero no fue así. Cada vez que de alguna manera me quería otra vez conquistar o endulzar el dolor o la pena o la, ¿cómo le digo? O la ansiedad. La ansiedad por todo lo que tenía que hacer, me tenía que recoger en mí mismo, hacer una pausa y decir, ok, ¿qué está pasando aquí? Ah, te estás volviendo loco porque crees que toda esta montaña de papeles la tenés que sacar ya. No es cierto. No es cierto. Habían unas cosas que urgían más que otras. Entonces, démosle a lo más urgente y luego lo otro, y a negociar con las personas que todavía no les podía hacer el trabajo, denme un chance, esto y que el otro. Y todo salió y nadie se murió. Y yo salí tranquilo, como nunca en mi vida, y feliz de regresar a hacer cosas que hace mucho tiempo que no hacía, que son las cosas básicas. Igual, aquí va el mensaje para todos los que tenemos gente que nos ayuda, que no se nos olvide hacer lo básico. Primero, porque es una delicia. Cuando usted ha construido algo con sus propias manos y usted regresa a lo básico, usted dice, claro, si es que esto yo fui el que lo diseñó. Yo fui el que estuve en esto, yo fui el que estuve ahí, como decía el león de Narnia, ¿verdad? Entonces, serenidad, la posibilidad, la capacidad de centrarse usted en el aquí y el ahora, de venir al momento presente. Usted está en vamos a suponer que usted está en una reunión y es una reunión de ambiente tenso. Hay reuniones que son pesadas. Hay reuniones donde usted casi que siente la electricidad en el aire, ¿verdad? Y que la gente habla, pero usted sabe que es una reunión tensa, ¿ok? Otra vez, usted tiene la opción de dejarse llevar por ese ambiente o se recoge en sí mismo y se serena. Y cuando usted se serena, resulta que todo lo que está a su alrededor puede estar en caos menos usted. Hay una historia, me encanta esta historia, de un monje en el Tíbet, que el gobierno los tenía súper presionados, pero súper presionados. En realidad, una cosa horrible. Y destruyendo los monasterios, arrinconándolos. Entonces cada vez era más complicada la cosa de los monjes. Entonces este monje, a modo de protesta, se autoinmoló. ¿Y eso qué significa? Significa que se puso en posición de meditación en una calle, lo bañaron con gasolina y le prendieron fuego. Y este monje no hizo una sola cara, no derramó o sea, no hizo ningún gesto, no gritó, no dijo nada de dolor ante semejante situación. Que a mí, si ustedes me lo preguntan, con solo que me hubiera llegado el olor a gasolina, hubiera salido corriendo. Yo hubiera dicho, no, ya no, ya no. Eran varas. No, ¿cuál? El hombre se mantuvo en todo momento ecuánime. ¿Por qué? Simple. Porque era una persona en tal estado de serenidad que ya lo que pasara alrededor suyo, incluso con su propio cuerpo, no importaba. Ya no importaba. Otro hombre famoso, es que se me olvidan los nombres, igual de estos monjes, conocido como la persona que ha dado los índices de felicidad más altos del mundo, etcétera. Este monje
resulta que le hicieron unas pruebas de manera que él entraba al agua, ¿verdad? Debajo del agua, sin respirar, sin aparatos, sin nada, y duraba un tiempo largo ahí. Entonces la gente esto no lo podía creer, ¿verdad? ¿Cómo podía ser posible? Pero era por eso, porque era tal el estado de serenidad que todo lo demás alrededor suyo para. Esa es la ciencia para mí más grande, o más bien, el regalo más grande que nos da la meditación. Una pausa, un freno, una manera de que usted, aunque esté desesperado en lo que sea que esté, si usted para, respira profundo, si usted se centra, si usted se ubica aquí y ahora qué está pasando, usted se serena. Ahora, que a veces hay que hacerlo como 5 veces, pues sí, porque estamos demasiado turbados. Aquí, para los que conocemos un poquito de programas de 12 pasos, hay una oración maravillosa, maravillosa, que es la oración de la serenidad. Y la oración es tan simple, dice: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las cosas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Vean qué frase más corta, qué oración más corta, pero vean qué cantidad de poder, qué fuerza. Concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. ¿Podía yo cambiar el hecho de que la persona que estaba conmigo ya no estuviera? No lo podía cambiar. No lo podía cambiar. No había nada que yo hiciera para que esa persona apareciera aquí mágicamente y siguiera haciendo las cosas. No se podía. ¿Puede usted hacer algo cuando está en una presa que son horas y usted pareciera que aquello no se mueve? No puede hacer nada. No puede hacer nada. Incluso la gente curiosa, digo yo, ¿verdad? Que se bajan y van a caminar hasta adelante a ver qué era lo que estaba pasando en la presa, y cuando se están moviendo los carros, usted los ve venir en carrera porque tienen que mover el carro, ¿verdad? Incluso esa gente tampoco podía hacer nada. Cosa diferente que digamos que usted llegue de primero y ve que hay una rama caída o algo y que usted diga con los de atrás: ok, movamos esto, intentemos. La segunda parte de la oración, ¿sí? O sea, la primera es: Dios, ante aquello que no puedo cambiar, dame serenidad. No lo puedo cambiar. Nosotros no podemos cambiar un montón de cosas de nuestra familia. No podemos cambiar un montón de cosas de nuestros jefes. No podemos cambiar un montón de cosas de nuestros clientes, del tráfico, de los doctores, de las medicinas, de los centros de salud. No podemos. Entonces, ¿qué tengo que tener? Serenidad ante esa situación. Y cuando llega la serenidad es increíble, pero la serenidad termina contagiando a los demás. Y los demás ya no pueden estar en el mismo estado de locura y de, no sé, sí, de locura, cuando hay al menos una persona que esté guardando la cordura. Es así, no se puede. Y usted lo ve en las familias. Cuando hay algún enredo, alguna cosa, vienen, se va a encontrar usted a una persona que es como la equilibrada en esas crisis. Entonces todo el mundo recurre a ella, todo el mundo. Ah, no, pregúntele, fulana se encarga o fulano se encarga. Ah, sí, porque es aquella persona que se mantiene ecuánime. Ahora, mantenerse sereno o en serenidad implica que a mí no me disgusten las cosas. No, pues claro que sí, tengo ese derecho. ¿Quién dice que no? O sea, si yo, por ejemplo, no sé, llego a una clínica y me demoran atendiendo 3 horas y tal vez veo que atendieron a alguien que estaba en la misma condición que yo, pero que llegó después que yo, pero lo atendieron de primero, entonces yo podría decir: ok, ¿qué está pasando aquí? Y me podría enojar, ¿por qué no? Pero el tema no es no enojarse. El tema es la manera en que reaccionamos al enojo. Eso es diferente. El tema no es que algo no nos robe la paz. El tema es que por qué permitimos que nos robe la paz. Porque van a haber un montón de cosas así. Puede ser que tu vecino esté haciendo un escándalo en su casa ese día y usted entonces ya perdió la paz. No, usted tiene derecho a llamar a la policía, claro que sí, llámelo y le calmen el escándalo a la persona, pero usted no deje que eso lo anule. Es que el problema con el enojo, el resentimiento, con todas estas cosas totalmente diferentes a la serenidad, es que te saca de lo que es la conexión verdadera. ¿Y qué es la conexión verdadera? Pues la conexión verdadera no es otra cosa menos
que el aquí y el ahora. Es decir, es un asunto donde somos capaces de ver la realidad en su justa medida. En su justa medida. Mire, que es que yo no puedo meditar. Aquí voy bueno, cualquier cosa me hace una señal, ¿verdad? Si ve que ya no estoy pasando de tiempito o algo así. Aquí quiero hacer un paréntesis para hablar sobre la meditación, porque para mí es trascendental la meditación en función de una vida serena, de una vida tranquila. La meditación, también llamada a Occidente, nos gustó más llamarla mindfulness, nos encantó. Y ya entonces bautizamos algo que es milenario, de allá, de los monjes, de la gente toda esta budistas y de todas esas personas, los orientales. Le cambiamos el nombre y ahora le llamamos mindfulness y suena más chiva. Obviamente, es una frase de más mercadeo, es una frase de más libros, es una frase más, pero a final de cuentas es lo mismo, simplemente llamado con otro nombre. Entonces, sin entrar en controversia ni mucho menos, ¿qué es la meditación? Al menos esa meditación que yo conozco y que me ha salvado la vida muchísimas veces. Cuando yo empiezo con la meditación, yo empiezo a leer sobre meditación. Y leí un autor muy bueno, Ramiro Calle. Él es un autor de cualquier cantidad de libros. Es un hombre que me parece, no estoy seguro, creo que sí, me parece que ya pasa los 80 años o los 75 años y hace yoga, las posiciones más difíciles, esas de pararse usted de cabeza y mantenerse ahí, o sea, esas las hace. Es un yogi. Y así fue como me empecé a adentrar en la meditación. Ahora, ¿qué pasa? ¿Puede usted aprender a nadar leyendo un libro sobre cómo nadar? O como salió un día de estos en un meme por ahí que vi, había un tipo, ¿verdad? Los binoculares por allá y leyendo un libro que decía, ¿cómo observar aves? O sea, si quieres aprender a observar aves, tienes que observar aves. Si quieres aprender a nadar, tienes que nadar. No hay una manera. Es más, ¿acaso cuántos de nosotros, después de que nos estudiamos el manual del conductor, ya manejábamos excelentemente bien? Nada que ver. Había que conducir, ponerse en el volante y conducir. Eso es la meditación. La meditación es algo a lo que nosotros podemos llegar por nuestra voluntad, por un esfuerzo, sí, pero que no es una cosa descomunal. Aquí no es que estamos inventando el motor de plasma. Aquí no es que estamos hablando de que usted a los 3 minutos de estar en meditación se elevó como los grandes místicos que hemos escuchado de la levitación y todo eso. Y yo deseara verlo algún día de verdad. Aunque tal vez en mi incredulidad me iría y pasaría así la mano por debajo a ver si no hay unos cablecitos y por arriba que estén levantando a la persona. En mi incredulidad. Porque cuando uno también es incrédulo, las cosas que pueden estar sucediendo en tu propia nariz y no te das cuenta de que eso está pasando. Entonces, el primer paso para la meditación, para mí, y con ella alcanzar la serenidad, es proponerse aquí adentro, en el corazón, pecho adentro, querer meditar. ¿Por qué? Porque cuando usted pone un deseo, pecho adentro, aquí en el corazón, pero aquí en el corazón, no le estoy diciendo de los dientes para afuera. Yo, por ejemplo, el deseo de aprender a tocar guitarra lo tengo de los dientes para afuera. ¿Por qué? Porque no lo he puesto en el corazón. Cuando usted pone un deseo en el corazón, usted va a sentir como el universo literalmente le abre puertas. Y cómo usted va, es increíble. Hasta los semáforos, si usted un día tiene un deseo, usted va a sentir que hasta los semáforos se le están poniendo en verde cuando usted está pasando y usted dice, ¿qué es esto? Es el universo. Es esa cuestión tan trascendental. Pero no estoy hablando tampoco de secretos, entre comillas. Es que eso está para todos. Es que esto es para todos nosotros. Entonces, pones el deseo de meditar. Y eso sí, prestas atención. Prestas atención. A la larga una charlita como esta te funcione, a la larga un video, a la larga una conversación con una persona, a la larga la ayuda de una persona, un consejero espiritual, a la larga un profesional de la salud, un psicólogo, un psiquiatra, qué sé yo. La cosa es que cuando lo hemos puesto como un deseo, como un anhelo del alma,
vamos a llegar a la información que necesitemos, porque la información está ahí para nosotros, siempre está ahí. Lo que pasa es que estamos tan ansiosos de que no la vemos, ¿ok? Los árboles que están al frente nos impiden ver la belleza del bosque que está más atrás. Entonces, ¿cómo hacer para meditar? Esto es lo que yo hago. Y no digo que a todo el mundo le funcione, pero es demasiado fácil. En cualquier lugar lo puedes hacer. Simplemente yo busco una silla. No tiene que ser necesariamente un cojín para la flor de loto, ¿verdad? Esto que se sientan los yogis con las piernas así, ¿verdad? Como en X. Quien lo puede hacer así, excelente, pero eso es una práctica oriental. Ellos desde niños vienen acostumbrados a sentarse de esa manera. O sea, para ellos eso es demasiado fácil, para nosotros no. Y yo he estado en retiros de meditación de 10 días, donde, por ejemplo, personas insisten en sentarse de esa manera, y los primeros 2, 3, 4 días sienten que se mueren, obviamente, porque son horas y horas de meditar en una posición que usted no está acostumbrado. Entonces, se sienta en una silla normal, ojalá que no sea de estas que se mueven, sino que sea una silla de respaldar fijo. Pone las rodillas juntas, pero no tan pegadas como que te incomode, ¿verdad? Juntas, los talones juntos, también sin estar tan pegados. Y simple y sencillamente cierra los ojos. Posición de las manos las puedes tener hacia arriba, es la posición que más me gusta, porque es como para recibir, ¿verdad? Estás ahí dispuesto para recibir lo que te será dado. Pero también pueden estar con las manos hacia abajo. Nada pasa. Es como usted se sienta más cómodo. Hay personas que hacen este gesto, ¿verdad? Así, con las manos. O sea, eso es lo de menos. El tema es lo que está ocurriendo con usted, su psique, su pensamiento, en ese momento y con su mente. Que no por nada, dicen los grandes maestros orientales, que la mente es como un mono inquieto, que vive saltando 2 ramas. Va del pasado al futuro y del futuro al pasado al futuro, futuro al pasado, pero nunca en el presente. Por eso es que nos perdemos la vida. La vida por eso se nos va escurrida como arena entre los dedos, porque nos perdemos el aquí y ahora, por estar demasiado metidos en el pasado o demasiado proyectados a un futuro que no sabemos si va a llegar. Ninguno de nosotros, bueno, y si alguien lo tiene, que me lo diga, pero nadie tiene garantizado o sabe cuándo será su último segundo en esta vida. Podría ser ahorita o podría ser que uno pase de los 100 años. No se sabe. Entonces, mi gran obligación hoy que es estar lo más posible en el aquí y el ahora. Muy bien. Estás sentado, cierra los ojos. Ojo, si cerrar los ojos te incomoda o por ejemplo, te duermes o lo que sea, ojo, dormirse no es un problema, para nada. Perfectamente. Si usted se durmió, todo bien, no pasa nada, no se tiene que reclamar nada. Era lo que usted en ese momento necesitaba. Está bien, listo. Pero puede servir estar con los ojos entreabiertos, ¿verdad? No abiertos del todo, sino entreabiertos. Y usted, si ve que con los ojos abiertos, por ejemplo, a mí me pasa, soy muy fácil de perder la concentración, muy fácil. Entonces, usted puede centrar la mirada en un punto. Y ese punto puede ser cualquier cosa, puede ser una planta, puede ser una imagen, puede ser un clavo en la pared, puede ser una mancha en la pared, lo que sea. La cosa es que usted esté centrado en ese objeto. Luego de ahí, respiras. ¿Cómo respiras? Pues como siempre lo has hecho. Todos sabemos respirar, porque desde niños, si no, ya nos hubiéramos muerto, sé quién sabe cuánto. A los, ¿qué? 3 segundos, 5 segundos después de que uno nació, está respirando como si toda la vida hubiera respirado, ¿verdad? Con la nariz, pues. La diferencia está en que respiraciones profundas te pueden ayudar a lograr un estado de relajación, llamémosle así, más rápido. Entonces, ¿cuánto? Unas 3, 4, 5 respiraciones profundas, donde tomas mucho aire y sientes que se te llena el vientre, que se te hace grande el vientre con aire y lo sueltas. ¿Por la boca o por la nariz? Detalles, solo detalles. No nos quedemos en los detalles, agarremos lo más importante. Si quiere por la nariz, si quiere por la boca, como quiera. Me imagino yo que no faltará ahí algún experto que me diga, no, Javier, mire, es que la nariz, la diferencia es que entonces los senos paranasales y la garganta
Cuando el aire pasa por entre los dientes, ay no. Entonces, hagámoslo simple, simple. Usted respira y se va a centrar en su respiración. Eso es lo que se llama la meditación vipassana, centrada en la respiración, solo la respiración. Y vas a sentir la mente como en un juego de pólvora, así lo vas a sentir, lleno de pensamientos, vienen, van, explotan, vienen, la comida, el perro, el gato, mi hijo, mi hija, la universidad, los estudios, los impuestos, todo. Es más, cuando estás empezando a meditar, pareciera que la mente a propósito lo hace, pareciera, de que te quiere sabotear y que usted no llega a ninguna parte. Cero, no pasa nada. Deje los pensamientos a como vienen, se van. ¿Qué me funciona a mí de maravilla para eso? Las olas del mar. Reflexionar en las olas del mar. Cuando me siento demasiado asediado por pensamientos y que me enturbian demasiado la mente, la paz, recuerdo que los pensamientos son como las olas del mar. Vienen, se van. Vienen, se van. Vienen, se van. Así son. Eso es un pensamiento, como una ola del mar. Póngase usted en la playa y esté un rato mirando las olas. ¿Qué pasa? La ola viene, se va. Viene, se va. Entonces usted tiene que saber que todo pensamiento va a estar ahí y te va a ocasionar un problema mientras usted se lo permita. Pero si usted pelea con el pensamiento, es justamente permitírselo. Y si usted empieza mientras está meditando a decir, ay, no tengo que pensar eso, no tengo que pensar aquello, ay, entonces está centrando la atención en el pensamiento. No se va a ir. Pero si usted regresa a la respiración, si usted regresa a la respiración, y a veces de una meditación de media hora, si usted tiene, póngale, y está empezando, si tiene 2 minutos de perfecta paz, usted sentirá que esos 2 minutos valieron la pena completamente. Así fuera a puros pedacitos de 10 segundos por aquí, 5 segundos por allá, 1 segundo por allá. Y así es como se va superando en esto. Ahora, que en ocasiones la meditación, usted no logra el mismo efecto un día que el otro, es así completamente. Completamente. Esto no es una especie de pastilla que funciona para el dolor de cabeza en todos los momentos, ¿no? Puede ser que un día salgas de la meditación simplemente con un poquito más de paz, pero nada más. Pero hay que seguirlo intentando y seguirlo intentando. Para finalizar con el tema de la serenidad, cuando nosotros vemos un río, vemos que el río va, salvo, ¿verdad?, que haya llovido o algo así, usted ve el río que va sereno. Y va sereno. Entonces, una excelente manera de lograr la serenidad en la meditación es cuando usted piensa en ese río. Pero ojo, el problema de meditar usando imágenes, usando conteos, usando todas esas cosas, es que son cosas externas a usted, ajenas a su cuerpo. La respiración es suya. Nadie nunca en la vida le va a poder quitar la respiración y va a estar ahí siempre para cuando usted quiera. Se perdió la concentración, regreso a la respiración. Incluso en la vida diaria, cuando te sientes demasiado cargado, tienes que parar y respirar un poco. O dígame si no es la primera vez que usted oye a alguien que está desesperado y alguien le dice, no, espere, respire, respire. Y la persona que está desesperada respira 2, 3 veces y usted lo siente donde empieza a bajar aquella presión. Muchísimas gracias, querida Venus y don Eddie. Para mí es todo un privilegio trabajar con ustedes. Los admiro mucho a ambos. Grupo EV creo que ha marcado la diferencia en las vidas profesionales de más de una persona. Y pues yo le agradezco a Dios por esta magnífica oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias a usted, Javier, por estar acá compartiendo con nosotros. Comentarles que Javier también tiene un canal en YouTube y bueno, en su mismo Facebook. También hay otros temas donde también pueden retroalimentarse con lo que es superación personal. Y ahora, escuchando el transcurso de este tema, el arte para la serenidad, se me ocurre que vamos a hacer un temita nuevo que son tips para meditar, ¿verdad? Interesante. Qué bueno. Porque siempre les digo, amigos, cuando inician las charlas, los temas, es importante tener una hojita y un lapicero
para que aquellas cosas que digamos en algún momento que nos detonen o que nos interesen o que en la noche en meditación podamos retomarlas, es importante anotar. Y anoté varias cosas. Qué importante que es esas frasecitas cortas, porque en el caso mío, a mí, digamos, cuando me dicen, bueno, es que tiene que hacer alguna técnica para serenidad, vaya medite media hora, no puedo, es imposible, porque la característica de mi mente es precisamente que tiene que estar siempre como activa, y si yo voy y leo, yo leo y no entiendo. Entonces, en el caso mío, y por eso es que es importante que cada uno de nosotros nos conozcamos, en el caso mío, las frases cortas son las que me ayudan en ese momento, ¿verdad? Esas frases pequeñitas, que puede ser perfectamente, como lo decía Javier, la oración de la serenidad, pero la separo. Pero a mí no me da chance como de decirla toda, pero entonces yo la separo, no puedo cambiar esto, no puedo cambiar esto. Y eso, esa frasecita me ayuda. Otra cosa interesante que dijo Javier es que yo antes me costaba mucho meditar porque yo creía, o sea, yo hacía toda una preparación, tenía que tener el lugar perfecto, leía sobre las posturas perfectas y otra cosa importante, creía que tenía que tener una hora completa para eso y como nunca la tenía, entonces no lo hacía. Y sin embargo, es poquito a poco, ¿verdad? 5 minutos hoy, después aumento a 10 minutos, hoy pude otra vez 5, pero es hacerlo. Y otra cosa importante es que también creemos que meditar, como decía Javier, es sentarnos y hacer todas esas técnicas, pero meditar también es contemplar. O sea, el hecho de que, como dijo Javier al inicio, la corteza amarilla que él tiene ahí cerca, que es unos árboles bellísimos en esta época, el hecho de que yo vuelva a ver ese árbol y yo lo contemple y me salga de los problemas, ya estoy meditando y ya estoy volviendo a la serenidad. Muchísimas gracias, Javier. Don Eddie, no sé si quiere decir algo. Está con el Bueno, audio cerrado. Ay, pues sí. ok, lo tengo abierto, ¿sí? ¿Se escucha? Sí, ya ahora sí. Sí, gracias. En realidad, lo que quería era agradecerle a don Javier. Por lo menos en mi mente tengo a un gran expositor. Él conoce, él sabe de los temas, de lo que está hablando. Y bueno, decirle a él, esta es su casa, Grupo EU es su casa. Cuando quiera, tiene las puertas abiertas. Quedamos muy, muy satisfechos con la exposición que dio el día de hoy. De verdad, muchísimas gracias. Que Dios lo bendiga. Muchísimas gracias. De verdad que para nosotros es un gusto compartir con ustedes y precisamente lo hacemos los lunes a las 8 de la mañana para cargarnos de esa energía positiva y poder tener una semana genial, una semana positiva. Igual, como les decía al inicio, pueden visitar nuestra página www.grupoevcr.com donde encontrarán nuestra programación de cursos y en el blog pueden ver algunos artículos que hemos escrito e incluso las charlas gratuitas que subimos los lunes a las 8 de la mañana con estas charlas motivacionales y entre semanas estaremos enviando la programación de las charlas ya con temas profesionales. De corazón que tengan una excelente semana y muy bendecida.